Aclaraciones. Renuncia de derechos. Todo el contenido utilizado pertenece a sus respectivos autores. La única propiedad intelectual que reclamo es la música de fondo, la historia y los personajes originales. Las marcas mencionadas se utilizan con fines narrativos y se recomienda discreción. Esta historia fue creada con el fin de entretener y no pretende ofender a ninguna persona o grupo. Nota del autor antes de comenzar. Este fanfic explora una mecánica experimental, la existencia de personajes reencarnados. Es un concepto con el que apenas estoy empezando a familiarizarme, así que no esperen perfección inmediata. Les pido paciencia mientras voy afinando la idea. Sé que a algunos puede no agradarles porque rompe ciertas reglas establecidas, pero la verdad es que no está pensado para seguir un canon estricto ni para complacer a todos. Es simplemente un proyecto creativo, una propuesta distinta, hecha para que ustedes puedan disfrutarla. Fin de la nota. Wow, cof cof. Escupí una gran cantidad de sangre, casi tumbado en la arena, mientras el sonido de las olas me acompañaba como si se burlaran en silencio. Me quedé ahí, medio incorporado, sintiendo como el dolor se extendía por mi pecho como una marea interna. No debí, cof cof, haber hecho eso solo por darle confianza al protagonista de la historia. El viento me acariciaba la cara con una suavidad que contrastaba con el ardor en mis costillas. El mar, como siempre, seguía su curso sin preocuparse por mis decisiones narrativas. Giré mi cuerpo, dejando que cayera firmemente sobre la arena detrás de mi espalda. Miré el cielo anaranjado, volviéndose púrpura oscuro con cada segundo que pasaba. Respiré hondo, aún con mi cuerpo sufriendo de agonía por haber usado mi poder mucho más allá de mi límite real. Cerré los ojos, mientras una sensación cálida me cubría y el dolor desaparecía lentamente. Abrí los ojos, sintiéndome aliviado con cada momento que transcurría. Me reprendí más de una vez mentalmente por mi estupidez. Mierda, Takeru, ¿cómo demonios se te ocurre hacer algo así? Soy un estúpido. Dije lo último fuera de mis pensamientos, en un murmullo apenas audible. Solté un segundo suspiro, esta vez para calmarme. Me froté el puente de la nariz y observé atentamente el cielo, como si fuera a hablarme por lo que había hecho. Relajé mi cuerpo y decidí que no volvería al metro de la ciudad para regresar a Tokio. Solo esperaría que pasaran los últimos trenes del día. Pero mientras pensaba en mi situación, sin siquiera darme cuenta, una figura a pocos metros de mí me observaba fijamente. Me analizaba. Aunque su rostro estaba cubierto por una máscara muy similar a la representación del rostro feliz y triste de los teatros clásicos, no era una fusión de emociones. Era una pieza púrpura oscura, con detalles en tono beige en la boca y los ojos, que sorprendentemente lograban expresar gestos sutiles con cada movimiento analítico que hacía con la mirada. Tenía el cabello blanco grisáceo, largo y sedoso, recogido en su mayoría en un moño alto, dejando mechones poco ondulados que caían a los lados, cubriendo parcialmente el rostro enmascarado. Vestía ropa informal, pero su cuerpo era firme, maduro, detallado. En su mano, sostenía un lanzagranadas con una sola extremidad, como si fuera parte de él. En silencio, lentamente retrocedió antes de darse la vuelta y retirarse. Creo que mejor no. Regresaré mañana. De otra manera, he estado más de un día fuera de casa. Dije a nadie en particular. Me levanté del suelo, sacudí la arena de la ropa y me di la vuelta, sintiendo una presencia por un breve momento, desapareciendo como si nunca hubiera estado ahí. Miré confundido el baldío vacío de una parte de la playa de Dagoba. Solo el viento aullaba suavemente. No había nadie detrás de mí, ni un árbol, ni siquiera rocas. Solo nada. Confundido, me encogí de hombros, dándole menos importancia. Me estaba por retirar de la playa cuando, al dar el primer paso, sentí algo debajo de mi pie. Miré hacia abajo, confundido, y aparté el pie antes de agacharme al notar un pequeño objeto resplandeciente. Lo saqué de la arena y lo limpié con un poco de agua. Era una tarjeta presentativa dorada. No parecía estar hecha de metal, pero era bastante llamativa. No tenía ningún número, solo un nombre. R. Black, Asociados. Me quedé observando la tarjeta, completamente absorto. Así como llegó, también se fue. La guardé en mi bolsillo y me retiré de la playa. Al salir por las calles de la ciudad, mientras el cielo se oscurecía con cada minuto que pasaba, más de una vez sentí que alguien me observaba. No sabía por qué. Aunque no sentía que me siguieran, la sensación persistía. Así que, rompiendo un poco las reglas, me transformé en una pequeña bola de slime.
Lo suficientemente compacta para moverme con facilidad, pero aún capaz de llevar mis pertenencias conmigo. Rodé por el pavimento, siendo observado con curiosidad por algunos transeúntes. Algunos me tomaron fotos, otros comentaron que me veía adorable en esa forma. Los ignoré y seguí mi camino. En un cruce con el semáforo en rojo, me detuve y me puse a pensar sobre la situación actual y cómo la historia había cambiado. También sobre el hecho de haber roto mi promesa de no intervenir, solo por una estupidez de Olmigt. Entrecerré los ojos, aunque no fueran visibles, y reflexioné sobre este mundo y lo diferente que era. Un ejemplo claro, la clasificación de héroes incluía nombres que ni siquiera recordaba. Una posible señal de la existencia de otros reencarnados, o simplemente, una alteración provocada por mi mera presencia. Fuera cual fuera la causa, la historia estaba modificada. Avancé cuando la luz se puso en verde, aún inmerso en mis pensamientos. No solo eso ha cambiado. También las personas. Se han vuelto más hostiles hacia los sin peculiaridad. Lo dije en mi mente, observando a mi alrededor. La gente caminaba tranquila, absorta en sus asuntos, sin notar nada fuera de lugar. Solté un suspiro. Cómo me gustaría comer un ramen en estos momentos para aclarar mi mente. Al cruzar la avenida, sin darme cuenta, choqué contra la pierna de alguien. Levanté la mirada para disculparme, y vi que se trataba de una chica de cabello blanco, con una máscara particular en el rostro. Perdón, no me fijé. Dije con sinceridad, antes de aparcarme y seguir con mi rumbo. Ahora también saltaba, para que tanto las personas como yo pudiéramos ver mejor. Sin darme cuenta, aquella misma chica me observó en silencio, entre confundida y extrañada. Pero luego, su expresión se endureció y activó lo que parecía ser una radio oculta debajo de su blusa. Nada fuera de lo normal por aquí. Una bola de slime chocando conmigo y disculpándose. Lo dijo en voz baja, lo suficiente para que solo la radio lo captara. Por unos segundos, se mantuvo en silencio, hasta que una voz masculina grave salió por uno de los pequeños altavoces del aparato. Enterado. Si encuentras al chico del agua, reclútalo. Es muy posible que sea alguien como nosotros. La radio se apagó. La chica asintió y se retiró sin más. Pasaron unos 15 minutos de caminata sin rumbo, hasta que terminé frente a un puesto callejero de ramen. Me detuve, observé el pequeño local, y me acerqué dando brincos, llegando sobre uno de los asientos aún en mi forma de slime. El dueño se giró por el ruido y entonces me vio. Ambos nos miramos en silencio. Yo, pensando si ordenar el clásico o probar otro, solo echando un vistazo al menú al lado del dueño. Él, confundido por mi presencia. Después de un rato incómodo, hablé. Deme el especial extremo, por favor. El dueño parpadeó, desconcertado, pero luego sacudió la cabeza, se recompuso y asintió. Sí, en un momento se lo traigo. Dijo, dándose la vuelta rápidamente para preparar el ramen. Por cierto, dije, llamando su atención. Quisiera disculparme por sorprenderlo. Regresé a mi forma humana al mismo tiempo que decía lo último. El dueño se sorprendió, pero luego asintió. Sí, no hay problema, chico. Respondió, tratando de mantener la conversación breve. Por otro rato, el silencio se apoderó de nuevo. Pero esta vez, era cómodo para mí, la compañía perfecta para aclarar mis pensamientos. Los héroes, se ven, en especial los que reconozco, completamente normales. Pero esos dos, Redead, Oni, nombres y figuras que nunca había escuchado, pero que por alguna razón me resultaban familiares. Oni, cabello rojo puntiagudo, un par de pequeños cuernos negros sobre la cabeza y una expresión seria. Redead, un héroe con un traje completamente rojo, cubierto casi por completo, a excepción de la nariz, la boca y el mentón lo único expuesto. En ese momento, un plato de ramen con un intenso olor a picante rozó mi sentido del olfato, sacándome de mis pensamientos por un instante. Uní ambas manos en señal de respeto y dije: provecho. Automáticamente, separé las manos, tomé los palillos de madera y empecé a comer, olvidando por un momento en qué había estado pensando. Me devolví a mi mente y seguí reflexionando, ahora acompañado por el increíble aroma picante. Los fideos calientes bajaban por mi garganta, relajando mis músculos mientras un ligero ardor cosquilleante se instalaba en mi boca. Solté un suspiro, liberando un pequeño vapor de mi boca en el aire de la noche, que apenas conservaba los últimos rastros de luz del sol. Levanté la mirada, habiendo aclarado varios de mis pensamientos, con una expresión que denotaba una calma absoluta.
Observé cómo, apenas y lentamente, un par de estrellas comenzaban a divisarse sobre el cielo teñido de tonos púrpuras azulados intensos. Es un cielo hermoso, ¿no lo crees? Dijo una voz suave, femenina. Lo es. Respondí sin apartar la mirada ni girar la cabeza. La chica soltó un suspiro antes de sentarse en el asiento a mi lado, sin siquiera tomarse la molestia de preguntar. Dime, ¿qué te tiene así? Preguntó. Lentamente bajé la mirada con calma y giré el rostro hacia ella. La observé, y ella me devolvió la mirada con una ligera sonrisa. Su aspecto me resultaba extrañamente familiar. Cabello ondulado, apenas unos centímetros por encima de los hombros, de un verde aqua degradado en blanco desde las raíces. Ojos aqua, piel clara. Vestía una blusa rosada, shorts de mezclilla a juego y unas botas marrones. Disculpa, pero ni siquiera te conozco. Dije con indiferencia, aunque manteniendo el rostro tranquilo y neutral. La respuesta anterior había sido más un reflejo mío que una respuesta dirigida a ella. La chica me miró, algo extrañada, pero luego se encogió de hombros. Es cierto, no nos conocemos, dijo, antes de golpearme ligeramente el costado con su codo izquierdo. Pero, hey, ya nos llevamos con apenas unas palabras. Luego extendió su mano. Soy Toro Hagakure. La miré por un momento, congelado al instante de oír su nombre, y casi escupí el vaso de agua que apenas había tomado. Rápidamente me recompuse y me aclaré la garganta antes de estrechar su mano. Después de todo, cuando alguien se presenta, es irrespetuoso no corresponder. Así que la tomé y la estreché. Un gusto, Hagakure. Soy Takeruta Ashi. Y por favor, solo llámame por mi apellido. Preferiría mantener las formalidades. Dije, justo antes de ver cómo la chica asentía. Lo mismo digo, aunque, hizo una pausa, soltando mi mano sin apartar la mirada. Por poco te atragantabas con el agua. Sobre eso, no es nada. Simplemente me recordaste a alguien y pensé que eras esa persona. Respondí con indiferencia, mintiendo con una verdad a medias. Hagakure asintió y luego se giró hacia el dueño. Señor Kobayashi, deme el especial de siempre. Dijo, levantando la mano en un saludo. El hombre se giró y esbozó una sonrisa al verla. Sí, dame un minuto. Respondió antes de darse la vuelta de nuevo. Al parecer conoces bastante al dueño. Comenté sin cambiar mi expresión, apenas levantando una ceja mientras bebía un poco de agua. Sí, giró la cabeza. Lo conozco desde hace tiempo. Casi siempre he venido aquí a disfrutar del delicioso manjar que es el especial. Colocó ambas manos sobre sus mejillas y levantó la mirada, imaginando el platillo mientras se le hacía agua a la boca. Horas de viaje que realmente valen la pena. Dijo, cerrando los ojos e inhalando profundamente, llenando sus fosas nasales con el increíble olor del ramen y las carnes del puesto. Interesante. Y además horas de viaje por un platillo, ¿eh? Eso sí es bastante dedicación si solo es por eso. Tomé un poco de fideos, llevándolos a la boca y comiéndolos casi de inmediato. Después de eso, seguimos charlando de cosas normales, sin llegar a tocar temas más personales, y ambos nos retiramos del puesto. Caminamos por unas calles juntos, hablando apenas poco, en un silencio cómodo. Cuando estuvimos por dar la vuelta, cada uno por diferente lado, Hagakure se detuvo apenas al girar en la esquina. Dos hombres grandes y voluminosos estaban allí, observándola en silencio. Entre ellos, una chica con una máscara sostenía lo que parecía ser un lanzagranadas. Antes de que siquiera supiera lo que estaba pasando, la chica habló. Captúrenla y tráiganla. La necesitamos con vida. Al decir eso, los dos hombres se lanzaron hacia el frente, listos para taclear a Hagakure. Asustada y sin saber qué pasaba, hizo lo primero que se le vino a la mente. Se volvió invisible, creó un muro de energía y salió corriendo tras dar media vuelta. Los hombres impactaron contra la barrera, agrietándola con el primer golpe. Al alejarse lo suficiente, solo bastó otro impacto para que el muro se derrumbara como pequeños trozos de cristal. Encuéntrenla. No debemos permitir que escape. Ordenó la chica enmascarada. Los dos hombres asintieron y salieron tras el rastro de Hagakure. Mientras tanto, a varias calles de los sucesos, caminaba con la calma de todo el mundo, sin preocupaciones ni remordimientos. Revisé mi teléfono y vi que ya solo quedaban unas pocas horas antes de que saliera el último tren. Pero al no tener la necesidad de regresar a Tokio, simplemente les escribí a mis padres adoptivos que estaría en la ciudad durante toda la noche y que me quedaría en un hotel para no estar en la calle. Al enviar el mensaje, guardé el teléfono y seguí con mi rumbo.
Si no fuera porque algo impactó contra mi cabeza tan duro como el metal ni me habría detenido. No me afectó, aunque sí dolió. Solo para asegurarme, me convertí en agua y me giré al mismo tiempo que regeneraba el daño. Un hombre, vestido de negro y con aspecto de malandro, me observó con sorpresa antes de esbozar una sonrisa. Eso es impresionante. Pero si no quieres morir, solo dame tus pertenencias. Dijo, extendiendo la mano, con el bate sostenido por la otra detrás de su espalda. Lo miré confundido por un momento, luego solté un suspiro. Y a una velocidad lo suficientemente alta como para verme borroso, agarré su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó, soltando el bate en el proceso. Le solté el rostro y cayó al suelo con un ruido sordo. Sacudí la mano, sintiendo la grasa de su piel, e invoqué un poco de agua desinfectante para limpiarme. No sé por qué siguen haciendo eso, si saben que incluso a estas horas aún actúan héroes. Dije, dándome la vuelta, antes de esbozar una pequeña sonrisa burlona. Los pequeños derrames nunca fallan. Susurré. Apenas unas calles avancé cuando, otra vez, fui golpeado por algo. Pero esta vez, venía acompañado de sonido, más específicamente, el quejido de una chica al caer al suelo. Estaba por atacar de nuevo, cuando en el suelo, la figura de Hagakure se hizo completamente visible. Al principio me sorprendí un poco, pero luego me confundí. ¿Hagakure? Pregunté, un poco escéptico. Ella levantó la mirada, y su rostro palideció. Claramente, estaba preocupada de que yo estuviera ahí en ese momento. Estaba por decir algo, pero una voz, apenas a una cuadra de distancia, habló con fuerza. Ahí está. Atrápenla. Giré el rostro de inmediato, y entonces la vi. La misma chica con la que me había estampado por accidente hace casi una hora, ahora estaba aquí, persiguiendo a Hagakure. Detrás de ella, dos hombres se posicionaron y rápidamente se lanzaron hacia el frente. Hagakure estaba horrorizada. Pensaba que si me quedaba ahí, yo también sufriría el mismo destino que ella. Así que creó un campo de energía alrededor de nosotros. Me sorprendí por el acto. Esta vez, nada encajaba. Hagakure con esos poderes, nunca los había visto. Ni siquiera en fanfics. Así que me di cuenta de que, muy posiblemente, se trataba de una alteración, o de una reencarnada. Sin dudarlo, avancé un paso y extendí la mano hacia el campo de energía. No lo ataqué con fuerza bruta, sino con algo más sutil y devastador, una corriente de agua purificadora. El escudo vibró al contacto, como si intentara resistirse a una verdad que lo desbordaba. La energía se descompuso lentamente, deshilándose desde dentro, hasta que terminó por ceder. Se quebró como una burbuja bajo presión, desvaneciéndose en un destello tenue. En el mismo movimiento, canalicé una corriente de hielo. No fue ornamental ni una advertencia. Fue una ola precisa, veloz y abrumadora. El aire se volvió denso, cargado de escarcha, y en el instante en que la ráfaga tocó a los dos hombres, sus cuerpos quedaron atrapados en una prisión de hielo translúcido. Solo sus cabezas quedaron libres, congelados en medio de su impulso, con los músculos aún tensos por el intento de embestida. La chica que los acompañaba intentó reaccionar. Saltó hacia un costado, ágil, con reflejos entrenados. Pero la ola la alcanzó en pleno giro. El hielo trepó por sus piernas, envolvió su torso, y la detuvo en el aire como una escultura suspendida. Solo su rostro quedó libre, con los ojos abiertos de par en par, incrédulos. Fue en ese momento, al ver el hielo aún humeante disiparse en el aire, que su expresión cambió. El reconocimiento fue inmediato. No por mi rostro, sino por lo que acababa de presenciar. El mismo poder que, según los rumores, había dividido el mar en dos por kilómetros enteros. Su mirada se tensó, no por el miedo, sino por la certeza. Pero antes de que pudiera articular pensamiento alguno, ya no estábamos allí. El aire donde habíamos estado vibraba levemente, como si la escena misma se negara a aceptar que habíamos desaparecido sin dejar rastro. Ya lo suficientemente lejos como para llegar en pocos minutos a las afueras de la estación del tren, nos detuvimos y entramos en un callejón estrecho. Respiraba con agitación, más por haber corrido sin parar durante casi 1 kilómetro que por el esfuerzo físico en sí. A mi lado, Hagakure jadeaba con dificultad, casi desplomada de rodillas sobre el suelo, intentando recomponerse. Sin apartar la mirada del exterior del callejón, asegurándome de que nadie nos siguiera, hablé. Dime, Hagakure, ¿eres una reencarnada? Ella levantó la cabeza, al principio confundida. Pero luego su rostro palideció. Tartamudeó. Y yo, Eneo soy, se detuvo. Vio mi expresión endurecida.
Su cuerpo se tensó. Y sin poder sostener más la presión, se quebró. Sí, lo soy. Era una chica cualquiera que solo quería tener un poco de atención antes de morir y reencarnar aquí. Lo soltó como si estuviera en medio de un interrogatorio, con la voz temblorosa y los ojos al borde del colapso. Suspiré. Mierda, lo que me faltaba, no te preocupes, Hagakure 2.0. Guardaré el secreto. Porque yo también lo soy. Mi voz fue grave, pero no intimidante. Lo suficiente para que pudiera hablar sin miedo. Hagakure infló sus mejillas, luego sacudió la cabeza. No lo sé, solo empezaron a perseguirme sin razón aparente. Respondió como si temiera que sus palabras pudieran invocar de nuevo a la chica enmascarada y a los hombres que intentaron capturarla. Me froté el puente de la nariz, soltando otro suspiro. Escúchame, Hagakure, o como realmente te llames. Vas a tener que venir conmigo. Me hospedaré en un hotel, y es el único lugar donde estaremos más seguros. Ella me miró, al principio sonrojada, pero luego con una expresión decidida. Asintió. En silencio, ambos nos alejamos, ocultando nuestros rostros antes de desaparecer en la oscuridad de la ciudad.